Alegría y paz, hermanos en Cristo Jesús, amigos, todos los que en este momento se conectan y se seguirán conectando a nuestro programa Oratorio Virtual en su segmento La Paz con ustedes. Continuando con el programa de Adviento, hoy día vamos a tocar a un personaje muy importante en la vida de Jesús. Ese personaje, San José. Y nosotros, pues, con mucha alegría, vamos a hablar un poco de San José, aunque San José, al igual que la Virgen María, y todavía mucho menos que la Virgen María, a él lo conocemos. Casi nada se habla de él en el Evangelio. No sabemos cuándo nació, a los cuántos años contrajo matrimonio con María, cuándo murió, no sabemos. Pero sí sabemos que fue padre putativo de Jesús, esposo amantísimo de la Virgen María, y sobre todo vamos a hablar de San José en relación a nuestro tiempo. Cómo la palabra de Dios es siempre vigente. El mismo Jesucristo es ayer, hoy y siempre. El día de hoy tenemos pues una grata visita de José Arrocha. José Arrocha es panameño, hijo único, y como profesional es diseñador gráfico, pues donde se necesita mucha creatividad. Y van a ver por qué tiene relación con San José. Bien, y él es, en estos momentos, está soltero, pero ya tiene una novia, está en el proceso del noviazgo. Además, él es misionero de la comunidad Totus Tus, aquí en la Basílica Menor de Don Bosco. Bien, pues José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias, María, por este espacio. De verdad que muy contento de poder estar aquí, de poder compartir un poco sobre este santo, como muy bien lo has mencionado, desconocido, pero no por ser desconocido y porque se hable poco de él, deja de ser muy importante para la iglesia, o sea, para la vida de la iglesia en general. Entonces, como madre, la iglesia ha sabido honrar muy bien, darle su sitio tan privilegiado que ha tenido este padre, verdadero padre de Jesús, putativo, pero un padre en todas sus anchas. Y vamos como a detallar un poquito o sea, por qué San José tiene esa preponderancia tan grande. Vamos a ver cómo de sus Okay. virtudes. Ahora, sí, definitivamente tenemos un tiempo, aunque corto, pero muy, muy nutriente. En el programa, antes de iniciar, siempre proclamamos la palabra, porque la palabra es el fundamento de nuestra vida y de nuestros programas. El día de hoy hemos tomado justamente de San Mateo en el capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25, justamente porque nos habla, nos hace conocer un poquito a San José, sobre todo en un momento crucial de su vida. Vamos a hablar de la concepción virginal de Jesús, dice así la palabra. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con San José
Y antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Y Jesús. Señor Jesús. Es un pasaje realmente hermoso, muy profundo y sobre todo comprometido y comprometedor. De este evangelio pues nos pasaríamos horas de horas hablando y nunca terminaríamos de concluirlo. Bien, José, aquí hay un punto muy importante que nos habla de que Jesucristo y María estaban en un proceso de noviazgo, ¿no? Todavía pues ellos no se habían conocido carnalmente, marido y mujer. Por ese tiempo María, pues como ya bien sabemos, y lo repite el evangelista, que María ya estaba embarazada y no dice realmente si José fue a verla a la casa de Zacarías o María ya había vuelto a Nazaret. No lo dice, no dice en qué momento pues San José se da cuenta del embarazo ya de María, porque ya María cuando vuelve ya está por lo menos en 6 meses, cuando retorna de la casa de Zacarías, o la misma María va y se lo anuncia. No sabemos nada de esto. Lo único que sabemos es lo que en estos momentos hemos leído. Él, como era varón justo y no la quería, pues llevar ante el Sanedrín, simplemente la quiere repudiar a través de un papel, de una carta, ¿no? En estos momentos, háblanos un poquito de ese José con esa María de aquel tiempo, y luego, por favor, en este tiempo, tú estás en estos momentos de noviazgo, pero en nuestro mundo se da algo que, pues, que lo hemos llamado como eso cultural, y como es cultural para el mundo debe ser aceptado, que los novios, antes de contraer el matrimonio, pues tienen contactos sexuales. Y entonces, ¿qué pasaría en estos momentos si la muchacha sale embarazada y se lo comunica al novio? ¿Ok? Ahí te dejo la palabra. Bueno, primero que todo, a mí me llama mucho, poderosamente la atención, esa
sea, cuando conocemos a San José, lo conocemos como varón justo, era justo, y también se le menciona y se le da una característica primordial que es prudente, la prudencia. La ley en ese tiempo le permitía a San José repudiar a la Virgen María, ¿sí? En la justicia él iba a hacer eso. Pero esa prudencia, ese meditar, la persona prudente, ¿cuál es la naturalidad del prudente? El prudente es meditativo, el prudente piensa, o sea, no se va de una vez con lo primero, sino que medita. Podemos entender que esta era una capacidad muy importante de San José, el meditar. Y esa prudencia lo llevó a él a repudiar en secreto. O sea, él no quería dañar a la Virgen María. O sea, él quizás, o sea, él en su humanidad definitivamente no podría comprender qué estaba pasando. Por eso el Señor, Dios le manda a este ángel para que le aclare la situación a José. Le dice, José, no desconozcas, no repudies a la Virgen María. Tu mujer es importante, le dice, tu mujer, esto es primordial. Ese es un dato que es crucial porque le da un panorama a San José. No es que era de otra, sino es tu mujer, sigue siendo tu mujer. Y cómo él actúa. Y hay que entender también y podemos comprender de que cómo una persona, y eso ligándolo a la segunda parte de la pregunta que me haces, María, cómo una persona puede, ok, comprender esa voluntad de Dios y haber aceptado como lo hizo José. Porque hoy en día nosotros muchas veces recibimos también la voz de Dios. La escuchamos en diferentes formas. Dios nos dice algo. Lastimosamente, muchas veces nos dejamos llevar por el sentimiento, las emociones que nos embargan. ¿Qué pudo haber sentido José en ese momento? Contrariedad, desconcierto. Pudo haber sentido incomodidad humanamente, pero esa comprensión de la voluntad de Dios, o sea, recordemos, a José era un buen hebreo, era hijo directo de la descendencia de David, conocía la ley, era un judío en todas sus letras, conocía la voluntad de Dios, estaba pegado a la ley de Dios. Entonces, nosotros como seres, como personas, trayéndonos en el hoy, también tenemos que tener esa configuración con la voluntad de Dios. Lastimosamente muchas veces hoy nos pasa eso, y en el ejemplo que tú nos pones, ¿qué pasa si mi novia quedaría embarazada? Primero que hay que tener claro que sería algo que no estaría bien porque no podemos tener relaciones fuera del matrimonio, eso está muy claro, es la ley de Dios. Pero ¿qué pasaría si a mí me llegara a ocurrir eso, o ocurriera? O sea, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cuál sería mi pensamiento? Definitivamente que la recomendación es, hay que, hay que prepararnos en el camino de Dios, antes que todo. Hay que ser personas definitivamente que amen a Dios por sobre todas las cosas. O sea, San José era el custodio de los grandes tesoros de Dios, dicen los santos. La Virgen María, el Hijo de Dios y la Virgen María. O sea, no podía ser cualquier persona, definitivamente. Tenía que ser alguien muy especial. Entonces nosotros también tenemos que prepararnos antes de meternos en una relación, antes o sea, orar mucho, o sea, pedir la gracia de Dios. José está diciendo algo importantísimo. Mira, San José no podía ser cualquier varón, cualquier persona, porque él era el custodio del tesoro de Dios, Jesús y María. Y entonces, yéndonos a este momento, a nuestra vida diaria, cierto, el que vamos a atraer como personas, hombre, mujer, es una criatura de Dios. Papá y mamá lo van a custodiar. Por lo tanto, hablas tú, ellos son un ejemplo a seguir. Inclusive uno debe aprender de la historia. Porque la historia nos enseña porque ha sucedido antes para que no lo repitamos porque las consecuencias no son buenas. Y allí
qué mejor vivencia de historia y de historia de hoy San José y la Virgen, ¿no? Eran tan respetuosos y obedientes de la ley de Dios a través de la ley de Moisés que ellos lo aceptaron así. Y al aceptar dijeron sí. Es igual que nosotros, sí soy católica porque me bautizaron, ya. No, tú tienes ese sello de que eres de Dios y te has comprometido y los compromisos están para cumplirse y más con Dios porque todo es bueno, ¿no? Y ahora otro punto que también se dice, que tú dices, él era un hombre prudente. Inclusive aquí no está escrito que le llegó a dar la carta a la Virgen y decirle, bueno, María, pues yo te quiero y hasta... No, 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 no. Él solamente estaba pensándolo y lo estaba meditando y lo estaba reflexionando. Y quizás en ese proceso fue en aquella noche bendita, iluminada, en que el ángel se le presenta. O sea, Dios ni siquiera le dio la oportunidad de hacer sentir a María otra cosa. No, ni siquiera la llegó a tocar con el papelito y decir, no, simplemente él al despertarse no se pone a pensar, ¿será verdad? ¿Será un sueño? Voy a preguntárselo al rabino. No, simplemente acató la voluntad de Dios y dijo, esto es de Dios porque inclusive Él me lo está diciendo, que es hijo del Espíritu Santo. Y algo muy importante en aquel entonces y hasta el día de hoy, y que pues ya también nosotros lo estamos adoptando, que es la importancia del nombre. Para los judíos es muy importante lo que significa el nombre. Y allí el mismo ángel les dice, y tú, le dice José, tú le pondrás el nombre. O sea, le da esa autoridad. Ok, sí, es hijo de Dios. Me está diciendo el nombre, pero quien en esta tierra en que yo estoy viviendo, en esta comunidad que es tan rígida, el Padre es el que pone el nombre. Entonces yo soy el Padre y por lo tanto me está concediendo el nombre que le voy a dar. O sea, el nombre, el esposo del Espíritu Santo, sí, pero ese Dios me está diciendo que yo tengo la autoridad aquí, pero una autoridad que viene de Él, ¿no? Entonces, José, desde ese punto, no sé, ahora nosotros, como San José, que ya llama a la Virgen y desde ese momento se la lleva a su casa. Bien, y José viene de la familia de David, de la realeza, pero vemos que él no vive como el de la realeza, porque vive en un villorio, en una minusculidad, en un lugar completamente atrasado, en donde todo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese entorno, él empieza su vida. Háblanos de esa preparación, José, entre un hombre novio y una mujer novia, en la unión que van a tener para crear para formar el hogar. Bueno, definitivamente que ligándolo a la vida de San José, la Virgen María y Jesús, hay que ver de que todo es un proceso, hay una serie de pasos que se van dando. Y asimismo en una relación de noviazgo, o sea, la clave está
la clave está en llevar el proceso, en los pasos. Lastimosamente el día de hoy, ¿qué ocurre? Hoy vivimos en la época de la inmediatez. Todo tiene que ser rápido. Todo es rápido, ¿sí? Incluso también en las relaciones de noviazgo lastimosamente pasan así. Las relaciones a veces ya ni siquiera, a veces hasta se saltan el papel de pedir la mano a la muchacha, decirle, ¿quieres ser mi novia? Sino que ya están haciendo es besándose, están teniendo relaciones, o el hecho de presentarse a la familia, todas esas cosas, esos procesos que van formando definitivamente una relación de amor, una relación que está fortalecida. La Virgen María y San José vivieron un proceso de que, bueno, como muy bien mencionaste, no está retratado de que comenzaron aquí a ser novios, luego se desposaron, que conoció a San Joaquín Santana en esta fecha, no, pero tenemos un proceso de vida que vivieron y es un proceso de vida que conlleva muchas cosas, el conocimiento, momentos de sufrimiento, porque ambos sufrieron el hecho de tener que transportarse lejos hacia Belén para dar a luz, a la Virgen María diera a luz a su hijo. Ese es un proceso que va construyendo la relación, ese momento de dificultad. Es un momento que va fortaleciendo también. Dentro de la dificultad se fueron fortaleciendo. Entonces, ese es conocer a la otra persona. Y algo muy bonito que encaja con la figura de San José, que dice, hay una devoción muy linda que se llama Los 7 Domingos de San José, que es una devoción que incluso varios santos practicaban y que era sobre meditar los dolores y gozos de San José, ¿sí? Y en una de las oraciones dice de que ese momento de tanta contrariedad que vivió San José, imagínense María, o sea, él ya sabía, ok, este era el Hijo del Altísimo, ¿sí? El que él iba a crear. La Virgen María, la Madre del Altísimo. ¿Cómo se sentiría José al ver que la Virgen María y su hijo iban a pasar tantas penurias cuando no encontraban posada, cuando tuvo que nacer en un establo? ¿Qué hombre quiere darle esa realidad a su esposa y a su hijo? Y aunándole la razón de que infinitamente de que era el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Y entonces dice en esa oración, ni todos los dolores de todos los santos, de todos los martirios, se compara al dolor que en ese momento sintió San José. Sí, exacto. Entonces, Sí, por eso, o continúa, sea, continúa. ¿cómo él se sentiría? Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros llevamos esto a las relaciones actuales, esos eventos, esas cosas que ocurren, por eso es el noviazgo, el conocer a la persona, porque eso te prepara para una realidad mayor, que es un matrimonio, si está dentro de la voluntad de Dios. Todos esos eventos preparan tanto a la mujer como para el hombre. El hombre para cuidar y defender a la familia. Nosotros como hombres estamos llamados a ser protectores de la familia, protectores de la mujer, protectores de los hijos. La mujer está llamada a llevar más la tradición, esa llama de la espiritualidad. Por eso la mujer aporta lo espiritual por lo general siempre, ¿no? En la familia. Y el hombre aporta también el trabajo. Vemos que, que San José le enseñó la carpintería a Jesús. Miren qué bonito. Y por eso en el futuro, cuando Jesús regresa, que regresa ya siendo, predicando a Nazaret, le dicen, pero este no es el hijo del carpintero, o sea, es el hijo de José. Exacto, mira José, excelente que pues todo lo que nos has dicho, mira, es así. Porque, cierto, María y José conocían las escrituras porque ellos, como buenos judíos practicantes, asistían los sábados a la sinagoga. Y cuando José ya empieza a vivir lo que dice la escritura de los profetas, dice, pero el llamado era yo. Entonces, él se vuelca totalmente en carne y en espíritu a ese hogar en donde antiguamente
pues se respetaba más lo que era el rol masculino y el rol femenino, y para lo cual fisiológica y mentalmente estamos genéticamente descritos. Lo que pasa que hoy en día hemos saltado por muchos motivos. Y en esto que tú dices, cierto, en dónde empieza esa relación vinculante de la pareja, en el momento del dolor. Por eso cuando en el matrimonio te dicen, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, ¿no? O sea, eso no tiene un fundamento porque a la iglesia se le ocurrió, no, eso viene de la Sagrada Familia. Y allí vemos cómo el José y María, obedientes también de la ley romana, en que ellos tenían que saber los romanos con cuántos judíos contaban, cuánto era ese reino, con cuántos judíos estaba poblado. Entonces, el obediente, porque él siempre fue obediente, dice, bueno, me toca ir de donde yo soy, y yo vengo de Belén, Belén de Judá, vivo en Nazaret, y ahora a María no la voy a dejar aquí. No, porque el cabeza de familia soy yo y María es mi mujer, está adelantadísima ya, pero ella y yo tenemos que ir juntos. Y allí se ve realmente cómo en un momento de vicisitud, realmente el hombre que es proveedor ve rápidamente de cómo sacar adelante en lo más necesario, en lo más básico. Y en este caso es, bueno, voy a tocar las puertas, bueno, posada no hay, y parece que ellos tampoco, o si tenían parientes, tampoco había lugar en la casa de los parientes. Entonces él dice, ¿a dónde? Pues bueno, ahí viene la creatividad, en lo que yo te decía. Ahora van a ver por qué José se parece a San José, en esa creatividad, porque tú eres creativo en tus diseños. Y San José tuvo que ser creativo. ¿A dónde? Ok, rebaños. Entonces, rebaños, establos, bueno, y ahí se va. Y cuando va, lo primero que hace es limpiar todo eso, porque inclusive tal vez no le permitiría a María que también se pusiera a limpiar. Posiblemente la sentó en un rinconcito bien abrigada, porque era una noche muy fría, y él lo preparó todo. Porque inclusive se dice que en el bebedero, donde saciaban sus sed los rebaños, allí fue la cunita, allí fue donde pusieron la paja más limpia y quizás con algunos pañalitos, la misma capa de San José y todo, ¿no? Y ahora, ¿quién tuvo que atender ese parto? José. José tuvo que ser de partero. Posiblemente, ellos posiblemente llevaban en ese burrito ollas, algo llevaba, entonces él tuvo que, pues, en aquel entonces todo el mundo sabía, y más la mujer, y posiblemente María lo orientó cómo atender, ¿no? Y entonces eso se ve justamente en el varón. El varón es en que ese momento saca su creatividad cuando la mujer, por naturaleza misma en ese momento, no puede suplir la necesidad, ¿no? Entonces el varón sale, y qué bonito que la esposa le agradezca al esposo, oye, mira, ok, no hay nada perfecto, pero qué bueno que me preparaste esta comida con esta gripe que yo tengo y estoy con esta fiebre y que no me da ganas, por lo menos me trajiste una sopa. Quizás una sopa de cartón, una sopa Lipton, pero que en ese momento él ve que ya necesita porque no puede estar con el estómago vacío. Y quizás en ese momento él dice, no, tranquila tú, y se pone a arreglar la casa porque la casa está desordenada y pues bueno, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuanto más la pareja se liga y la pareja se une.
Y ahora otro punto importante aquí, José, en la vida de San José. Ellos estaban todo el tiempo en Belén, todo eso pasó en Belén, porque ellos a Nazaret no vuelven para nada. Todo el proceso de la presentación de Jesús en el templo, la purificación de María, la circuncisión de Jesús, cuando los reyes llegan, todo eso lo pasan en Belén, ¿no? Y de pronto no es a la Virgen que le toca que el ángel se le presente y le dice, María, despierta, arregla a Jesús, amárralo a tu espalda, despierta, José, que te vas. No, no le da a María ese trabajo de decisión, porque las mujeres somos más emocionales también. Y la Virgen también en ese momento, ella tampoco no era una mujer muy emocional, pero ya la palabra nos está diciendo, zapatero a tu zapato. María tiene que dar de amamantar. María tiene que dar de proteger, de darle el calor. Entonces, ¿a quién le corresponde ese trabajo? A José. Y el ángel se le presenta y le explica que, mira, van a matar a Jesús. Y no le dice ni por qué lo van a matar, simplemente le dice, mira, lo van a buscar, Herodes lo va a matar. Así es que tú despierta y pon en marcha como protector que eres y ve. En esos momentos, José, nosotros lo vemos cuando la familia pasa momentos muy duros, ¿no? Cuando, por ejemplo, con esto del COVID, en donde las mujeres posiblemente, ay, nos van a encerrar y el supermercado y los pañales del bebé, tanta cosa. Entonces en estos momentos viene la otra parte, la parte más racional, la parte prudente del varón, ¿no? Por ejemplo, tú eres joven aún. A ti posiblemente te ha tocado ver, inclusive a tu novia tal vez, con un poquito desesperanzada o temerosa. José, ¿qué va a ocurrir con estas enfermedades? Mira que tú y yo no nos vamos a ver, ¿no? ¿Cuál ha sido tu actitud, ¿no? Y cuál, pues, te gustaría que los jóvenes como tú sepan cómo actuar en momentos álgidos o cuando tienen que sacar corriendo a un bebé que está elevado en fiebre, ¿no? Y la madre está desesperada, ¿no? Háblanos un poquito sobre ese rol masculino, José. Bueno, definitivamente que, o sea, hay dos cosas aquí. Está como una realidad espiritual y está también una realidad muy humana. O sea, nosotros no podemos desligarnos de lo humano y lo espiritual. ¿En qué sentido? Primero, en la parte humana, es muy importante o sea, como dice, un camino, o sea, tener un camino fijo, ser muy organizado. O sea, nosotros podemos entender que San José era una persona muy organizada, una persona que tenía una profesión y que la hacía muy bien. O sea, la carpintería, o sea, era un trabajo que, como les mencionaba antes, le heredó a Jesús, ¿sí? Tenía que ser una persona de un buen trabajo porque eso es lo que los ayudó luego a ellos a subsistir. Entonces, como hombres, nosotros tenemos que procurar también hacer muy bien nuestro trabajo humanamente, crecer, o ser organizados, también servir mucho para guardar la calma y porque sí, como muy bien lo has dicho María, las mujeres a veces pueden ser más emocionales, de repente mi novia se preocupa más y entra más esa cosa de que no nos vamos a poder ver, pero bueno, si uno se sienta, como que dice, piensa con cabeza fría y dice, bueno, sí, no nos podemos ver con igual regularidad, pero sí hay días que nos podemos ver, de repente una vez, algo mucho más comedido. Entonces es eso, es como
es organizarse muy bien, hacer muy bien el trabajo, lo que nos corresponde, porque definitivamente, gracias a Dios, yo trabajo desde casa. Tengo que hacer muy bien mi trabajo, no puedo descuidarlo porque va a ser, imagínense, si me descuido no vamos a tener con qué subsistir ni nada, pero este, tener esa organización muy humanamente, o sea, trabajar las cosas que uno sabe hacer, no estar por allí de vago. este, este, Cierto. sí, hay que prepararse muy bien, también pensar uno en el futuro. O sea, yo evidentemente, o sea, vivimos un noviazgo, no está escrito en piedra que no vayamos a casar, pero nosotros tenemos esa meta por ahora establecida, ¿no? Yo he iniciado un noviazgo para, si en un futuro Dios lo quiere, poder casarme. Entonces ya uno va trazando una línea, bueno, yo me tengo que preparar, tengo que tener una estabilidad, un trabajo. Eso es muy importante. Por el otro lado espiritual, definitivamente, que, confiar mucho en Dios, pedirle la gracia a Dios, definitivamente, como yo comentaba con mi familia en estos días, en este tiempo del coronavirus, tenemos tanta información, nos hemos llenado de tanto miedo, tantas cosas, eh, pero no podemos perder el norte como cristianos, de que ¿quién es el centro de todo? Jesucristo. O sea, Jesucristo está por encima de todo lo que pueda, del virus, de todo. Tener esa esperanza, o sea, no podemos llenarnos de miedo, como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo, no podemos perder el norte, dejar de celebrar la Navidad por esto, que dejar de, de querernos. Por ejemplo, en mi relación de noviazgo nos ha tocado también ser creativos. O sea, ¿en qué sentido? En que, bueno, no nos podemos ver, cómo podemos compartir en distancia todas esas cosas, como decía San Maximiliano Kolbe, el amor es creativo, ¿sí? Ser creativos, como habías mencionado tú. San José fue creativo. ¿Qué lo llevó a él a ser creativo? A hacer la voluntad de Dios, y seguramente el amor que le tenía a la Virgen María y a ese proyecto de Dios. Entonces, encontrar esa creatividad en el amor también. O sea, no podemos poner barreras, sino que tenemos que en función de ese amor que Dios nos ha dado, ser creativos, y a la vez, claro, uno le demuestra a la otra persona que tan especial es para uno. Correcto. Mira, tocaste un punto lindísimo e importante. Jesucristo es el centro. En el momento de Jesús, perdón, de José y María, tenían al centro allí, Jesús bebé. Entonces, pero José y María eran personas que amaban a Dios, conocían a Dios, y para ellos lo fundamental era cumplir la voluntad de Dios. Entonces, y teniendo a Jesús allí, José sacó toda la fortaleza interna que tenía, la alegría también por verlo a un bebé crecer, tal vez cambiarle el pañalito, cantarle, jugar un poquito con él, y la sonrisa que él posiblemente a José le regalaba. Entonces, ese momento difícil de la huida a Egipto, él dijo, ok, el ángel me lo ha dicho, entonces si él me lo ha dicho es porque Dios me lo está mandando, y entonces inclusive me dice a dónde tengo que ir, a Egipto. Él parece que ni María nunca habían ido a Egipto, pero el camino fue muy difícil porque venían buscándolos y ellos tal vez trataban de pasar lo más desapercibido posible. Imagínate en el día tal vez calor, y ese calor de desierto, en la noche ese frío gélido de desierto, allá Jesús tratando de arroparlo como puedan, llegan a Egipto. Y ahora en Egipto, pues bueno, donde vivimos, buscar dónde vivir, dónde instalarse, porque él no iba a viajar con tal vez toda su carpintería, no, pero llevaba lo más indispensable, y tal vez allí darse a conocer poco a poco de, oye, voy a esta casa porque estoy viendo que la puerta está desvencijada y quizás encuentre, ¿no?
un dinerito haciéndolo, entonces hasta que él se hace conocer. Y pasan mucho tiempo allí adaptándose a una cultura completamente diferente, a un idioma diferente, a todo un vecindario diferente. Pero se ve que ellos no protestan, simplemente lo toman como tener que vivir la voluntad de Dios, la confianza plena en Él y humanamente hablando, hacer lo que les correspondía. Pues a María, la casa, Jesús y tal vez en el vecindario, porque María no creo que era una mujer de meterse a su casa, no, tal vez salir con el vecindario, a darse de conocer, a ayudar, tantas cosas, ¿no? Y por el otro lado, José, pues también dándose a conocer y empezar a trabajar, ¿no? Y allí permanecieron pues hasta que nuevamente el ángel los trae. Y esto, por ejemplo, José, nosotros en Panamá conocemos, porque Panamá es en estos momentos un camino de paso para muchos migrantes que no se van con visas, mucho menos con papeles, porque su ideal es llegar a los Estados Unidos, a donde piensan encontrar pues lo mejor para su vida y para su familia. Y entonces vemos cómo aquí por Panamá pasa muchos migrantes de diferentes nacionalidades, de África, de India, de Asia, América, de todas partes. Y aquí nosotros hemos visto que les han dado justamente en el Darién acogida, mientras estas personas pueden seguir su camino, ¿no? Por ejemplo, quizás estas personas vayan a ver el programa, porque hoy en día las redes están y todo el mundo tiene un celular. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a estas personas, ¿no? Sobre hombres, bueno, tal vez mujeres y con bebecitos, tal vez esa familia, ¿no? De la actitud de José para con esta familia que en estos momentos pues están de migrantes, ¿no? Y pues han llegado a Panamá. ¿Qué les dirías tú como joven, como conocedor de la palabra de Dios, que es importante? Y como me decías antes del programa, lo importante no es saber mucho de José, sino de conocer sus virtudes y tratar de imitarlos, ¿no? Sí, bueno, definitivamente que las situaciones de muchos de estos migrantes son por una necesidad y hay que valorar mucho. Yo lo digo porque he conocido a muchos migrantes, por gracia de Dios, con los que he podido compartir, se han consagrado también en el proceso de consagración que llevamos en la comunidad y todo. Definitivamente que hay que tomar de valor de que muchas de estas personas hacen esto y están sacrificándose aquí en Panamá, les está tocando movidos por un amor, o sea, porque por poder enviar un sustento a sus familias, o sea, están pasándola muy difícil, porque muchos la pasan muy difícil acá realmente, ¿sí? Hacer una vida nueva en un país extraño donde no conoces a nadie, definitivamente es algo que requiere de mucha voluntad. Y es como que reconocerle a ese sacrificio a ellos, de que, de que no desfallezcan, de que sigan por el camino del bien, porque hay otra parte que hay ofertas que les podrán llegar para hacer cosas ilícitas y que les propondrán un camino más fácil, pero es como inducir, darles una inducción de que realmente sigan optando siempre por el bien, enseñarles del valor del sacrificio, invitarlos también, como te digo, hemos tenido la oportunidad de muchos que hemos conocido inmigrantes y los hemos, por gracia de Dios, han decidido entrar en la consagración y han seguido fortalecidos, personas que viven 10 personas en un cuarto alquilados, o sea,
es definitivamente eso, y el haber podido estar en la consagración o en el proceso dentro del camino de Dios les ha fortalecido mucho, mucho de verdad para seguir adelante y seguir luchando por sus familias, así como lo hizo San José, en no desfallecer, darles a conocer también el valor del sufrimiento, de que en el sufrimiento también podemos encontrar muchas gracias para poder conocer más a Dios, para amar, demostrar el amor a nuestros seres queridos. Y no solamente la parte de que el dolor, porque o sea, no es decir, ay, tienes que sufrir, o sea, es muy fácil a veces, ¿no? Cuando ellos están viviendo esa situación diferente, pero también poder darles el apoyo a nosotros como cristianos, poder ayudarles, poder motivarles y que ellos también encuentren en el trabajo ese valor de servicio de como el que seguramente vio San José, esa oportunidad de poder ayudar a los demás por medio del trabajo, de dar un valor agregado al país que los ha recibido. O sea, Exacto. es una situación que es bastante difícil para ellos, pero como cristianos tenemos que apoyarlos también a ellos. Sí. Mira, José, es cierto, yo soy migrante, yo no soy de Panamá, y es muy cierto lo que tú dices. Uno debe honrar al país, a la bandera que te cobija, valorando a ese país, valorando la oportunidad que te están dando. Claro, como estos gente que no tienen documentos, es cierto, pero por el trabajo que tienes en ese día, darle gracias. Y te voy a decir una cosa, la palabra está escrita y dice, una sola hoja no cae de un árbol si no es por voluntad de Dios. Yo considero que uno como migrante, yo por ejemplo me preguntaba, Dios ha permitido que mi familia y yo seamos migrantes. No le voy a preguntar por qué, porque no me va a mandar un ángel a darme esa respuesta. No me la va a mandar. Pero si me ha puesto en este país, es porque algo bueno me tiene. Y un algo bueno que es, primeramente, ¿cuál fue para mí? Yo soy católica y siempre he sido católica, pero aquí encontré el ser católico practicante. Como yo digo, aquí encontré a Dios en el sufrimiento y aprendí a ver lo que era el sufrimiento, porque en mi país yo estaba muy bien, excelente. Pero cuando sales de esa comodidad, ¿por qué me sacó de esa comodidad? Por algo me sacó aquí a conocer por durante un tiempo lo que es la incomodidad. Pero no es que me mandó a una incomodidad de ir a pedir limosna, no. Me trajo con un esposo muy creativo, en donde él sacó su rol y yo saqué mi rol. Porque nosotros teníamos 2 bebecitos chiquitines, de 1 año y de 2 añitos. Entonces, ¿qué hice yo? Adaptarme primero y adaptar a mi familia, mientras mi esposo traía el sustento. Pero siempre con eso, esto es voluntad de él. Y esa voluntad no es para nada malo, es para bien. Y bendito sea él, como le dijo a Moisés, no vas a ver mi rostro, pero sí vas a ver mi espalda. Y eso yo lo interpreté. ¿Cómo su espalda? Es que después de un tiempo, cuando yo vuelva atrás en mis recuerdos, voy a saber el por qué me sacó aquí. Y efectivamente, en su preciso momento, cuando yo no entendía el por qué, él me sacó. Y le doy gracias a él porque me sacó a Panamá. Porque yo nunca en mi vida había pensado de que me iba a venir a Panamá, nunca. Y ni que a mí, a mi esposo y a 2 bebés nos iba a sacar, nunca. Pero por eso lo que tú dices es importante, valorar el país, el suelo que te da el cobijo, el hábitat
valorar a su gente y valorar el sustento del día que te estás llevando este día. Ahora por eso yo entiendo, cuando los papas han viajado por los países, apenas bajan del avión, lo primero que hacen es pisar suelo a donde llegan. Sí, porque es dar gracias a Dios que te está trayendo a ese suelo, ¿no? Y entonces en eso, pues nos deja una enseñanza muy, muy grande San José, en su rol de padre, en su rol de varón, en su rol de ciudadano, en su rol de migrante. Y bueno, y vemos que no lo dejó toda la vida en Egipto. Un buen día, otra vez el ángel se le presenta y le dice, vuelva. Pero como vemos, él no se va a otro lugar, a Jerusalén no se va. Él vuelve a Nazaret, porque él como humano tiene miedo. Y todavía se le quedó en la mente que querían matar a ese bebecito. Y encima el hijo del rey que lo quería matar está gobernando. Y dice no, a Nazaret. Y ahí hay algo muy importante que dice la Biblia, pero ahí conocemos a José justamente por Jesús. Allí él vivió en obediencia a sus padres y en sabiduría. Y allí es cuando posiblemente lo que tú nos narras, ¿no? Jesús vuelve, perdón, la familia vuelve. No sabemos nada, pero no, en ningún momento se dice que ellos despotricaron contra los egipcios cuando volvieron a Nazaret, que hablaron mal de esos esclavistas en aquel entonces. No, simplemente en silencio y continuaron la vida, ¿no? O sea, y ya hasta que Jesús tiene 12 años, en que ya Jesús era un conocedor de la palabra de Dios. Y como buenos judíos que eran, tenían que ir a Jerusalén para las fiestas. Y como Jesús ya, como hijo de Dios que es, porque ahí ya saca lo que es hijo de Dios y va al templo a donde él ya se presenta para ser ciudadano. Como el día de hoy aquí en Panamá tenemos la comunidad judía muy grande. Y se ve que cuando el varoncito ya tiene 12 años, ya lo han preparado bien en la Torá, en los libros de Moisés, va al Bar Mitzvah, en donde él tiene que decir, sé la ley, ya ahora de en adelante yo soy un ciudadano hebreo con 12 años, ¿no? Entonces, mira lo cumplidores que ya eran María y José, que ya a los 12 años lo llevan a las fiestas. Y cuando ya después de las fiestas están retornando, ya María y José, sabiendo que Jesús ya era un adulto, dice, está yendo en una de las caravanas con los conocidos. Y un día no es que no se acuerden, simplemente piensan. Pero después de esa a la noche misma dicen, no, Jesús, ¿qué hacen? Allí, claro, la angustia humana nace en María y la angustia de papá nace en José. Porque en aquel entonces, como el día de hoy, raptaban, robaban, secuestraban a los muchachitos y posiblemente José era bien comidito y muy inteligente y era para los esclavistas un buen trofeo, lo podían vender muy bien. Y posiblemente eso se cruza por la mente de José y por la mente de María. Y echen a andar. Cuéntanos tú, José, si tú en tu vida has tenido un momento de esa angustia, ¿y qué le dirías tú en estos momentos a los padres
para no tener que pasar por esa angustia innecesaria muchas veces, porque los niños hoy en día se te fugan y se te pierden y entonces los papás están Entonces, ¿tú qué les dirías a los papás como varón que eres? ¿Cómo por lo menos evitar en lo máximo que estos niños se vayan? Y no lo van a encontrar en el templo definitivamente. Bueno, realmente siempre algo muy importante que hoy en día falta es la comunicación. O sea, siempre es muy importante esa comunicación de padre e hijos, el compartir familiarmente. Y yo te lo digo por la experiencia que yo he tenido. Yo que la escuela de amor que yo tengo son mis padres. Claro. Hemos tenido esa oportunidad de siempre compartir en familia, de acostumbrarnos a comer en la mesa juntos. Eh, He tenido esa oportunidad de poder tener la confianza con mis papás, mi papá y mi mamá. em, y claro, con mi mamá he compartido unas cosas, con mi papá otras, porque tenemos una comunicación diferente respectivamente, porque hombre y mujer, pero siempre ha sido ese clima de comunicación, o sea, de dar una confianza, pero siempre dejando muy en claro la figura de paternidad de mis papás. O sea, mis papás también son esa autoridad. O sea, no desconozco eso de que siempre me han enseñado el respeto a la autoridad de ellos. Entonces, es muy importante siempre como brindar, o sea, brindar esa confianza y esa oportunidad de dialogar, pero no se puede negar de que hayan momentos de que haya un acto de rebeldía. O sea, definitivamente los muchachos de hoy no son nuestro Señor Jesucristo, como muy bien dijiste, no van a ir al templo, no están en el templo, pero si llega a ocurrir algún acto de rebeldía, que te digo, yo los cometí en mi juventud, también hice mis travesuras, como quien dice, siempre a los padres pedir comunicarse entre ellos y pedir esa gracia a Dios. El preguntar, Señor, ¿qué quieres de esto? O sea, Señor, ¿qué quieres de este momento? Creo que eso realmente es muy importante. Y también el siempre darle buenos consejos a los hijos, siempre darles enseñanzas. Porque mire, yo pude en algún momento hacer alguna travesura, pero siempre en algún momento llegaba a mi mente y a mi corazón esa enseñanza que mis papás me dieron. Y eso era como lo determinante para yo tomar una decisión. Y de repente decir hasta aquí, o no voy a probar esto porque mis papás me dijeron esto. A los padres, o sea, nunca dejen de aconsejar a los hijos. Eso es muy importante, porque en un momento de tomar una decisión definitiva, eso es lo que va a marcar la diferencia. Aunque los hijos se pongan bravos, aunque es así, a mí me regañaron de chico mucho, me regañaron y eso era un enojo y todo. Yo ahora de grande, créanme que yo agradezco eso y me acuerdo, o sea, lo tengo en mi corazón, todos esos consejos que ellos me dieron como padres. Y definitivamente, o sea, son un baluarte que queda en mi corazón y que yo, si Dios me lo permite, ponerlo en práctica con mis hijos. Y realmente es Claro. eso. Nunca dejar de aconsejar a los hijos, nunca dejar de preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres de esto? Y definitivamente pedir la luz de la gracia de la Sagrada Familia para que les ayuden a educar a sus hijos y o sea, eso, o sea, aconsejar también siempre a los hijos y tener esa autoridad también. José, una cosa que has dicho, convivir en familia, sentarnos todos en la mesa a tomar los alimentos, ¿no? Los padres escuchar un poco más a los hijos. Aquí tú nos has dicho en resumen, los padres deben ser el ejemplo.
no solamente decirlo con palabras, sino dar el ejemplo con su propia vida, con su propia actitud, ¿no? Qué importante, como tú dices, al joven, al adolescente, al niño, le queda siempre lo que papá y mamá hacen, lo que papá y mamá te han dicho. O sea, hay un momento, esto es como una barrera, en que vas tú desaforado y corriendo, pero de pronto te quedas allí. Ah, esto me dijo mi papá, esto hace mi papá, y si yo hago esto, y sobre todo que tú allí los padres al hacernos sentir la autoridad nos están, sin decir con palabras, pero te están diciendo te amo, te quiero, eres mi hijo, eres importante para mí, ¿no? Y a esto vamos, ahora nos vas a hablar como hijos, porque una vez que encontraron a Jesús, pues lo lógico, ellos lo encuentran y a él disertando, y posiblemente allí los rabinos le dicen, ah, usted es la mamá, usted es el papá. Oiga, qué hijo tan conocedor, qué hijo tan brillante. Posiblemente les dijeron, pero a pesar de eso, la Virgen dice, ah, lo encontré. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No es que le dio una bofetada, no es que lo insultó, no lo regañó. Y de José no se dice nada. Posiblemente en ese momento José le da es la autoridad a la madre, porque posiblemente la mamá podía saber llegar en ese momento al corazón del hijo. Y quizás él como varón dijo, no, mejor yo aquí hago que María salga adelante, ¿no? Y luego Jesús no les dice, hola papá, hola mamá, y lo abraza, no, y le dice, ¿por qué me buscaban? Y ellos dicen, ¿por qué me buscaban? Usted es mi hijo. Él simplemente dice, ustedes no saben que ya llegó mi hora en que yo atienda los asuntos de mi padre. O sea, es allí como yo creo que es un baldazo de agua fría para la Virgen María y San José, el punto de vista humano. Ellos no han terminado de decir, ay, Dios, gracias, pero encontramos cuando Él dice, las cosas de mi Padre. Pero María y José simplemente callan. Callan porque ellos siempre tienen presente la voluntad de Dios. Eso que tú nos acabas de decir. Siempre llevaba en la mente lo que mi papá y mi mamá me decían. Y aquí José y María, lo que nos dijo en aquel día, en aquella noche, la voluntad. Ellos posiblemente no saben más de 4 cosas, pero se acuerdan de la voluntad. Y sobre todo el hecho de haberlo encontrado en el templo. Entonces, o sea, las cosas como que eso los ayudó. Y después dice que ellos vuelven nuevamente a Nazaret y allí pues Jesús seguía creciendo en edad y en todo, y ya ahí no se sabe nada de esa parte de los 12 años de Jesús en Nazaret y tampoco ya no sabemos nada de José. Pero háblanos esto y háblale sobre todo a los muchachos, José. Cuando mamá angustiada y papá están preguntando al vecino, llamando por teléfono al hermano, oye, ¿has visto a tu hermano? Llamando al amigo, oye, o sea, los padres empiezan porque, oye, salió a las 7 de la mañana, son la medianoche y estamos desde las 8 de la noche desesperados, ¿no? Y de pronto encuentran al hijo y que el hijo les diga, ¿y por qué me buscan? Yo ya soy mayor de edad, yo ya tengo 13 años, yo tengo 14 años, yo sé lo que hago, yo sé lo que está bueno y lo que está malo, ¿no? Cuéntanos ese momento, José, tú como varón que has pasado por esos momentos y pues papá y mamá están, ay, quiero matar a este condenado. Cuéntanos. Bueno, realmente, o sea, esto es algo como
como bastante natural de la edad, o sea, ese sentirse, como dice, es que no me entienden, es que piensan que yo soy un niño, esa, como quien dice, esa impulsividad de la juventud. O sea, hay tanta vitalidad en el joven que siente que tiene el control de todo, que nada le puede salir mal. Y, y, y es muy duro para el joven en ese momento poder como comprender la, o sea, comprender, o como dice, ponerse en el zapato de los papás, ¿no? Que es como lo que debería decirse, que hey, ponte en los zapatos de tus papás, entiende cuál es la preocupación. Claro, ya cuando uno es adulto, ya uno pasa más, ya yo tengo 31 años, ya uno mira, como dice, más que nada en retrospectiva, ya uno comprende las cosas, uno se mide, es que como que uno realmente eh, comprende, o sea, uno entiende. Yo sí le diría a los jóvenes, o sea, estando así, o sea, todavía estando yo en mi juventud, pero ya como quien dice, una juventud más madura, ¿no? Realmente sí ser muy comprensivo con los padres, sí, eh, poder medir más los peligros, ser más conscientes de que reconocer la sabiduría de sus padres, de que si sus padres les están diciendo las cosas es por algo, porque quizás ellos las vivieron y no quieren que ustedes cometan algún error, saber que no pueden tener el control de todo y que definitivamente hay algunos que aprenderán precisamente por los golpes, ¿sí? Por ejemplo, te dije que no te juntaras con esta persona, te dije que no fueras con estos amigos, te dije que no fueras para allá, mira lo que te pasó, todas estas cosas. Y, y sí, o sea, realmente pedir mucha paciencia, tener paciencia con los padres, te digo, es algo muy difícil porque es como algo que no solamente es algo de actitud, sino también hormonalmente, físicamente, hay muchas cosas que están involucradas, ¿no? Pero sí pedirles que tengan mucha paciencia con los padres, que sean, sepan ganarse la confianza de los papás. Esto sí es muy importante. Yo me acuerdo que esa era una de las cosas que a mí me enseñó mucho, era el saberme, cuando ellos me decían que llegara a una hora, cumplir eso, hacer eso. Eso me iba dando más confianza y que uno quiere que le dé más confianza. Bueno, uno tiene que ganarse la confianza también. O sea, ser obediente y todo, y ya poco a poco. Pero si yo no doy esa confianza, hago lo que me da la gana, todo esto, definitivamente que jamás van a confiar en mí, que eso es lo que el joven reclama. Yo quiero que confíes en mí. ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué no me dejan hacer tal cosa? Bueno, es aprender también a ganarse esa confianza de los padres. Y definitivamente, o sea, escuchen a sus padres. O sea, que estoy seguro que cuando estén más grandes, cuando crezcan y vean las cosas ya de más dimensiones, van a entender. Eso lo digo por mi propia, mi propia experiencia. Bueno, José, y para terminar el programa, ¿qué nos dirías? Pero sí, yo soy mamá, pero ¿qué les dirías a los papás, especialmente al papá, cuando ese muchacho, pues, bueno, se fue y volvió y encima le dijo, ¿por qué me buscaba? ¿Qué le dirías tú a esos papás en relación a esos muchachos, a la actitud que han tenido estos muchachos? Bueno, sí, también decirles que tengan esa paciencia, o sea, que tengan paciencia, pero sí ser muy enfáticos en las consecuencias que pueden tener, o sea, decirles, o sea, hay algo, el padre nunca debe dejar, o sea, debe dejar de mostrarle al hijo esa autoridad, ¿sí? Eso no se trata de ser permisivos, de que sí, hay que entenderlos y dejarlos y no hay que decirles nada, no. Siempre mostrarles a ellos esa autoridad, pero sí también tener esa paciencia. Recordar también ellos que fueron jóvenes,
que tuvieron esas actitudes, que recordar eso, pero, pero sí, siempre darles mucho amor. O sea, los hijos perciben cuando el padre los ama, dedicarles tiempo, o sea, ser detallista con los hijos también. No es solamente regañarlos, no es solamente estar allí para decirle, sí, hiciste esto mal, te portaste mal y tú no sé qué. También reconocer justamente las cosas que hacen bien, reconocer sus virtudes, sus talentos, darles ese apoyo, ser padres que estén allí para ellos. Y no solamente, no es solamente el hecho de darle plata, darle cuestiones, no. Ser padres verdaderamente presentes en el tiempo, que los escuchen. No siempre tienes que dar consejo, como dice, muchas veces la clave está en escuchar. Aunque los hijos quizás no te lo digan, no te lo vayan a decir en el momento, pero eso se siente. O sea, hay muchas veces que tú sientes cuando una persona, eres importante para una persona. Y cuando un padre realmente le muestra eso a sus hijos, eso para ellos vale. Y les va a ayudar mucho también a comprender a los papás. Entonces, ser padres que escuchen, ser padres que valoren a los hijos, allí para ellos, que reconozcan las cosas buenas que también tienen ellos, sus hijos. Y claro, eso yo creo que es muy importante para que un hijo se sienta amado. Lo más importante es también que un hijo se sienta amado. Y claro, cuando tú le demuestras todas estas cosas a tu hijo y, y en el momento de tú regañarlo, de llamarle la atención, ellos van a entender. Aunque sea después como al día o pasen las rabietas, pero en algún momento van a entender, esto me lo está diciendo porque me ama. No para José, fastidiarme solamente, sino porque me ama. exactamente, tienes toda la razón y es así. José, mira, entre todo lo que nos has dicho en esta entrevista es muy valioso, sobre todo para los papás y para los hijos. Esa relación que deben mantener de comunicación, pero donde los padres o el papá sepa dar su autoridad y los hijos obedecer a esa autoridad. Y no, entonces cuando uno dice estoy con mi papá, no estoy con ningún amigo, igual el papá, estoy con mi hijo que ahora lo voy a validar porque esto hizo bien, no significa que yo estoy siendo flexible por el error, por la travesura que hizo ayer, no. Te estoy valorando por esto tan importante que has hecho y qué bonito y que yo estoy muy contento, ¿no? Creo, José, que pues a los papás les va a encantar tu intervención, tus enseñanzas, sí, porque todavía tienes 31 años y también los jóvenes de tu edad que estén de novios o próximos a casarse. Muchas gracias nuevamente, José, por habernos brindado este momento tan agradable, pues el buen Dios sea tu paga y pues espero que para próximas oportunidades te tenga nuevamente y te deseo una Navidad, pero esa Navidad de paz, esa Navidad de gozo, esa Navidad en familia, en donde es la convivencia tanto del sufrimiento como de momentos alegres y que nos llevan a ser una unidad, así como es María, José y Jesús. Muchas gracias, José. Gracias a usted, María, de verdad por esta oportunidad. Ha sido un placer poder compartir, poder traer a la mente y al corazón estas enseñanzas que nos da este papá que nos ha dado la iglesia que es San José y bueno, también deseándole a usted, a su familia y a todos los que nos sintonizan una feliz Navidad, un hermoso tiempo de Adviento de preparación y bueno, que el Señor les bendiga, la Sagrada Familia les acompañe. Gracias. Amén, José. Bueno,
queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, gracias por sintonizarnos y nos veremos en el próximo programa. Hasta muy pronto.